Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más y en otro episodio más. Hoy notarán un pequeño cambiecito. Es que sigo perfeccionando el método de grabación, así que nada, hoy notarán un pequeño cambio. Pero por lo demás, espero que se escuche bastante bien. Aquí tenemos el bendito telefonito otra vez. Permítanme moverlo fuera. Ya está. Bueno, mi gente, el tema de hoy es de hecho lo que le dio vida a mi proyecto, fue lo que le dio vida a Sionil Podcast y fue lo que le dio vida a todo lo que yo estoy haciendo hasta ahora y a todo lo cual le tengo fe en el sentido de a lo que mis proyectos se refiere. Pues bueno, mi gente, ese tema es las preguntas. Y sí, sé que hemos tocado temas parecidos, pero nunca habíamos tocado como tal las preguntas per se. Así que hoy vengo a tocar el tema. Y para comenzar, mi gente, es interesante de hecho cuestionarnos y pensar qué compone una pregunta, qué es exactamente una pregunta y el porqué de una pregunta. Pues bueno, mi gente, una pregunta es algo lo cual hasta donde se sabe no tiene respuesta. ¿Y por qué lo digo? O sea, ¿por qué digo hasta donde se sabe? Porque la definición de una pregunta es algo que damos nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos somos los que creamos las preguntas. Somos los que le dimos una definición clara y precisa a lo que es una pregunta. Lo lindo y lo interesante de las preguntas, lo misterioso de las preguntas, es que estas son muy polifacéticas o multifacéticas. ¿Por qué? Porque las preguntas, de hecho, fueron lo que le dio origen a la mismísima filosofía. ¿Y por qué digo que las preguntas le dieron origen a la filosofía? Porque si el ser humano no se hubiera empeñado, no se hubiera puesto a hacerse preguntas, la ciencia, ni la matemática, ni la filosofía hubieran nacido, mi gente. Entonces estamos hablando que incluso la primera ciencia que surgió, por así decirlo, que es la filosofía, tuvo una antítesis que fueron las preguntas. Y eso es lo lindo y es lo interesante de las preguntas, que las preguntas son algo muy relativo, muy moldeable. Ahora, no por eso dejan de tener poder, porque de hecho en una pregunta tal vez hay más poder que en una respuesta. ¿Y por qué lo digo? Sencillo, mi gente. Es importante entender que las preguntas y las respuestas, hasta donde la humanidad sabe, son una especie de ciclo infinito. ¿Por qué? Porque yo el día de hoy puedo tener una pregunta y el día de mañana puedo responder esa pregunta que tuve el día de ayer. Pero ¿qué pasa? Que la respuesta a esa pregunta quizá me conduzca a nuevas preguntas. Es decir, las respuestas nos conducen a nuevas preguntas, y como las respuestas nos conducen a nuevas preguntas, de ahí es que sale este análisis, o tiene origen este análisis que te dice que todo en el mundo, en el universo, en la existencia, es una cadena hacia atrás. Es algo infinito. ¿Por qué? Porque dicen por ahí que la materia
no se destruye, sino que la materia cambia. Es decir, por dar un ejemplo, si yo tomo un pedazo de madera y quemo ese pedazo de madera, que es un pedazo de madera, pero cuando lo quemo, esa materia que conformó el pedazo de madera no se destruye, no desaparece, mi gente, se convierte en carbón, se convierte en polvo, pero más que nada se convierte en carbón, en madera quemada. Por lo tanto, eso que algún día fue madera, ahora adopta un nuevo estado de la materia, que es el carbón o la madera quemada, pero sigue siendo materia, o incluso el polvo. La cuestión aquí es que sigue siendo materia, y como sigue siendo materia, sigue existiendo. Pues ¿qué pasa? Exactamente lo mismo ocurre con las preguntas, que una pregunta te lleva a una respuesta, y esa respuesta te lleva a nuevas preguntas, y así sucesivamente, en un ciclo aparentemente interminable. Y esto es lo bonito, esto es lo interesante, pero esto es a la vez lo inquietante, porque en base a esto pues podemos hacernos muchas preguntas. Estamos hablando que las preguntas son poderosas, porque más allá de despertar la curiosidad, nos permiten acceder a las respuestas. Y entonces, como nos permiten acceder a las respuestas, tenemos una herramienta muy potente, algo que está intrínsecamente relacionado a la conciencia que posee el ser humano o otras criaturas quizá en el universo. Y esto es lo bonito, mi gente. Esto es lo lindo de uno hacerse preguntas. Ahora, el que tú te hagas preguntas no significa que todo sea relativo. Y esto ya yo lo he explicado en anteriores episodios. El que tú te hagas preguntas, el que tú cuestiones, no significa que todo sea relativo. ¿Por qué? Si no me equivoco, en episodios anteriores yo les di el ejemplo de la clase de filosofía. Y nada, si quieren ver ese ejemplo, por favor, revisen los episodios anteriores. Pues la cuestión es que en episodios anteriores yo les di ese ejemplo del profesor de filosofía con sus alumnos y la pregunta que hizo. Pero entonces, ¿por qué no todo puede ser relativo? Porque las preguntas tienen respuestas. Entonces esa respuesta, una vez se encontró o se definió, esa respuesta, por así decirlo, tiene dos alternativas: o quedarse como esa respuesta de manera indefinida o de manera permanente, o evolucionar para cambiar a una nueva respuesta, que eso es lo que la mayoría de los casos, en lo que la mayoría de los casos termina ocurriendo, que una respuesta no es fija, las respuestas suelen evolucionar, lo que hasta cierto punto las convierte en algo infinito. ¿Por qué? Porque esas respuestas, aunque sean respuestas, nacieron de una pregunta, y hasta cierto punto siguen siendo preguntas. ¿Y por qué siguen siendo preguntas? Porque siguen siendo cuestionables. Y como siguen siendo cuestionables, a pesar de que ya son una respuesta, es como que tienen esa capacidad de ser una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Pero ojo, que siguen siendo una respuesta. Por ende, no podemos decir que esa respuesta, aunque sea cuestionable, es algo relativo. ¿Por qué? Porque ya es una respuesta. Tú no puedes cambiar esa respuesta a menos que pruebes lo contrario o que hagas evolucionar esa respuesta.
¿Me entienden, mi gente? Por eso es que cuando ustedes van a una clase de filosofía o tienen una conversación con un filósofo, no pueden decirle, está prohibido que digan, pues todo es relativo, porque no todo es relativo, mi gente. No todo es relativo. Una vez algo adquiere una respuesta, deja de ser relativo, deja de ser un misterio, que es cuestionable, que se puede modificar esa respuesta o que se puede cambiar por completo esa respuesta. Sí, pero es una respuesta. Ya esa respuesta tiene luz y por eso ya no aplica con la definición de algo relativo, aplica a la definición de una respuesta que quizá puede ser cambiada o modificada, o puede ser desacreditada o desmentida. Eso es lo importante y eso es lo que ustedes tienen que entender, mi gente. No podemos andar por ahí diciendo que entonces todo es relativo, porque nos estamos equivocando. Son definiciones diferentes. Aunque sí puedo entender el punto de vista, sí puedo entender un poco el punto de vista de la gente que dice esto, ¿no? Porque entonces, si yo sé una respuesta, yo sí puedo cambiar y modificar esa respuesta. Yo quiero pensar que ellos lo dirán por eso, que aunque una respuesta sea una respuesta, como puede ser modificada o puede ser revocada, pues tal vez sigue siendo una pregunta, pero no, mi gente. Aunque sea una respuesta que pueda ser modificada, no significa que sea relativa. ¿Por qué? Porque como ya expliqué, sigue siendo una respuesta. Entonces, ya concluimos con ese segmento del tema, ya concluimos con esa parte del tema. ¿Qué es lo que ocurre en sí con las preguntas? Pues bueno, aquí entramos en la parte interesante de este episodio. Y es la siguiente. Y es cuestionarnos por qué y para qué ocurren las preguntas. ¿Por qué y para qué nosotros tenemos que hacernos preguntas? Podría venir un científico y decirme, pues bueno, las preguntas son algo lógico y algo que tenemos que hacernos para continuar progresando como especie o continuar evolucionando como individuo. Mientras que un filósofo te puede contestar que quizás las preguntas son algo inexplicable, pero que está ligado quizá a la conciencia. Por ende, ¿qué es una pregunta? Pero sobre todo, no es preguntarse qué es una pregunta, sino por qué o para qué ocurre una pregunta. Porque la pregunta tiene que estar ligada a la conciencia plena. Esa es la frase o la pregunta, porque la pregunta tiene que estar ligada a la conciencia plena. ¿Por qué? ¿Es acaso que, como discutimos en otro episodio, esto es una casualidad o una causalidad? ¿Esto sí o sí tiene que ocurrir o es una simple casualidad? Es algo casual, es algo que ocurre por circunstancias aleatorias, o es algo que ocurre por circunstancias predefinidas y predeterminadas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre y por qué surgen preguntas? Porque vamos, los seres humanos podemos pensar que como las preguntas son algo que está ligado a la conciencia plena, entonces si existen otros seres en otros planetas y en otra parte del espacio exterior, entendemos que estos seres, si llegan a desarrollar conciencia plena, por ende van a tener la capacidad también de hacerse preguntas. Por lo que hasta cierto punto podríamos dar esto como una definición universal. Pero ojo,
mi gente, también me puedo yo estar equivocando. Eso tampoco podemos como que dejarlo de lado. Yo también me puedo estar equivocando con lo que estoy diciendo aquí. Quizá las preguntas no sean algo exclusivo de la conciencia plena. Y eso es lo lindo, mi gente, que estamos siendo parte del ciclo en este episodio, porque ya ven cómo yo comencé haciendo una pregunta y ahora estoy modificando mi pregunta para darle nuevos enfoques. Entonces eso es lo interesante, eso es lo fascinante de las preguntas, que son una herramienta que por casualidad nosotros tenemos, o es algo que debemos tener por alguna razón todos aquellos seres que somos plenamente conscientes. Y yo sé, ustedes me pueden decir, quizá no, porque un perro también es capaz de hacerse preguntas, o un animal o cualquier otro tipo de animal también es capaz de hacerse preguntas y tener cierto grado de curiosidad. Y yo te puedo decir sí, pero sus preguntas y su curiosidad no tiene el mismo nivel, no tiene el mismo alcance que la tuya y la mía, porque tú y yo somos seres humanos. Ahora, no necesariamente por ende significa que tú y yo seamos seres superiores. ¿Por qué? Te lo digo porque tal vez nosotros tengamos en nuestras manos, como seres plenamente conscientes, la mayor maldición. ¿Por qué? Porque somos seres con una curiosidad, con una capacidad de curiosidad y con una capacidad de hacerse preguntas tan grande que a la vez es nuestra mayor bendición y nuestra mayor maldición. ¿Por qué? Porque el sentarnos a hacernos preguntas es una actividad inquietante, es una actividad que no nos gusta, porque esas preguntas tienen la capacidad de inquietarnos. Y como tienen la capacidad de inquietarnos, es por esa razón que algunos prefieren permanecer un poco en la ignorancia. Y hasta cierto punto, pues tal vez uno no los puede culpar, ¿no? Son sus propias decisiones. Pero es algo que es interesante de ver. Porque ¿acaso es la ignorancia el cansancio que puede generar estas preguntas, o es una decisión plenamente consciente? Es decir, la ignorancia surge como un método de nuestro cerebro para evitar la locura, o es algo que nosotros elegimos. ¿Y de dónde viene esta locura? Precisamente de esas preguntas que nos invaden. Precisamente vienen de esas preguntas que nos hemos hecho desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de lo que conocemos como la historia humana. Y eso es lo interesante, mi gente, y eso es lo intrigante, y a ese es el punto al cual yo quería llegar. Que quizás muchas de las cosas que nos suceden son jugadas, son acciones que decide tomar nuestro subconsciente. Y nada, mi gente, ¿qué podemos decir cuando vemos esto de esta manera? Porque a lo mejor es fácil para mí decir, pues entonces las preguntas simplemente son esto, o son lo otro, o son algo inexplicable. ¿Qué sucede, mi gente? Que tampoco podemos sentarnos y decir como que pues entonces nunca vamos a tener una explicación
de lo que es la existencia y el por qué y el para qué estamos aquí. O nunca vamos a tener la explicación a si existe o no existe la vida alienígena, ¿verdad? Pero entonces todo aquel que dice esto está cometiendo un error. ¿Y por qué está cometiendo un error? Pues fácil, mi gente, porque está cayendo en la ignorancia. Y no podemos hacer eso, porque cuando caemos en la ignorancia dejamos de sentir curiosidad, dejamos de utilizar esas capacidades que en algún momento nos separaron de las otras especies de animales que habitan este planeta. Entonces, cuando entendemos que la capacidad que tenemos de tener curiosidad y de hacernos preguntas, ambas capacidades, claro está, de manera compleja, entendemos por ende que somos afortunados. Y es por eso que no debemos perder ese interés, esa curiosidad. ¿Por qué? Fácil y sencillo, mi gente. No sabemos nada. Somos una civilización que sabe muy poco de la existencia. Apenas y conocemos un poco nuestro planeta. Pero claro está, incluso nuestro propio planeta, nuestro propio hogar, sigue siendo un gran misterio para nosotros. Entonces hay que replantearnos, mi gente, cuando decimos las cosas, porque no podemos andar por ahí diciendo y deshaciendo sin antes pararnos a analizar qué estamos diciendo, qué estamos haciendo, en base a qué estamos hablando, mejor dicho, lo que estamos hablando. ¿En base a qué? ¿Nuestra opinión tiene una base sólida o la base y la filosofía de nuestra opinión es un poco vaga? Hay que tener mucho cuidado con eso, mi gente, porque esa capacidad que nosotros tenemos de hacernos preguntas, de tener curiosidad, es algo que es nuestra mayor bendición y nuestra mayor maldición al mismo tiempo. Porque una pregunta mal estructurada o la pregunta incorrecta puede llevarnos a situaciones desagradables, y eso es lo que no queremos. Queremos que las preguntas nos nutran. Y sí, ustedes me podrán decir, ok, hasta cierto punto tienes razón, es algo que ocurre con las preguntas, es una situación desafortunada. Pero entonces esto solamente ocurre a nivel social. Y yo les puedo decir, pues no. Esto también puede ocurrir a nivel científico. A nivel científico también podemos hacernos las preguntas equivocadas. A nivel policial y criminalista también podemos hacernos las preguntas equivocadas. ¿Por qué? Porque las preguntas nos dan un enfoque, y como las preguntas nos dan un enfoque, también es importante entender que pueden ser un arma de doble filo, porque como nos dan un enfoque, nos dan una perspectiva y una mirada única. Y ojo, tener un enfoque en cualquier área en la que estemos trabajando es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con los enfoques que tenemos. Y eso es lo interesante de las preguntas, que al brindarnos diferentes enfoques nos permiten, digamos, por así decirlo, descubrir un segmento, pero no necesariamente descubrimos
el paquete completo. Voy a dar un ejemplo para explicarme mejor. Si estamos investigando un robo, y vamos a decir un robo de una cartera, por dar un ejemplo muy básico y muy sencillo, y revisamos una cámara de seguridad en la cual se ve cómo roban la cartera y decimos, sí, pues mira, una persona encapuchada robó la cartera y la dejó en tal lugar. La dejó, por ejemplo, en la entrada del supermercado. ¿Y por qué la dejó en la entrada del supermercado? Porque se dio cuenta que la estábamos siguiendo y optó por desistir del robo. Desistió, ya no quiso continuar más con el proceso, ya no quiso continuar más con el robo y dejó la cartera intacta. Ya, caso solucionado. Y no, eso tal vez, mi gente, puede ser un error. ¿Y por qué eso puede ser un error? Fácil y sencillo, mi gente. Porque no prestamos atención a otras cosas. No prestamos atención a otros factores importantes. Señor, la batería ya está cargada. Y me van a perdonar esa, mi gente. Pero no prestamos atención a otros factores importantes, como pueden ser la identidad de esa persona y si esa persona trabajaba para una organización criminal que se dedicaba única y exclusivamente a robar. Y como no prestamos atención a esos otros detalles por hacernos la pregunta equivocada, pues por ende no tuvimos el enfoque correcto. ¿Y qué pregunta fue la que nos falló en este ejemplo? Pues quizá pudo haber sido ¿por qué robó? ¿Para qué robó? ¿O para quién robó? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre quien robó esto? ¿Trabaja para alguna organización? ¿O es un caso aislado? ¿Es un individuo desesperado que quizá tomó la decisión de robar para poder sostener a sus seres queridos? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Cuando nos hacemos estas preguntas, obtenemos un enfoque más amplio y tal vez no cubramos todo el panorama, pero ojo, tenemos un enfoque más amplio. Y eso es lo importante a la hora de tener un enfoque. Asegurarnos de que esa pregunta nos lleve a una buena respuesta, pero sobre todo que en el proceso de la pregunta a la respuesta, en ese proceso intermedio, tengamos un enfoque correcto, tengamos un enfoque amplio para poder responder lo mejor posible esa pregunta. Y nada, mi gente, ya con esto pues concluimos el tema de hoy. Me resta lo que siempre les digo: por favor, apoyen este podcast, apoyen este proyecto, síganme, apóyenme, sean parte de mi audiencia, por favor, si es la primera vez que están escuchando esto. Y si son oyentes habituales, pues también, por favor, compartan para que nuestra pequeña comunidad siga creciendo. Me van a disculpar, mi gente, porque lamentablemente no he podido traerles un invitado a este programa, pero prometo que en la medida de lo posible lo haré. Lo que pasa es que si les soy honesto, no me ha sido posible traerles invitados. En este siglo XXI, en esta era moderna, las personas estamos muy ocupadas, pero nada, les prometo que en algún momento les traeré un invitado. Y esperemos que una vez les traiga yo un invitado, pues lo disfruten, lo aprecien, lo valoren y poder traer más invitados a este podcast, a este programa. Y nada, mi gente, no me queda nada más que decirles que por favor me apoyen, compartan para que esto siga creciendo, y por favor, si tienen algún comentario, alguna opinión o algún otro tema que quieran sugerirme, o alguna opinión con la que quieran complementar
un tema que ya hemos tocado en confianza, me lo pueden escribir y me lo pueden dejar saber, siempre y cuando sea con amabilidad y respeto. En confianza podemos debatir con mucho gusto y con mucho placer. Podemos debatir y podemos comentar diferentes temas. Así que nada, mi gente, ya sin nada más que decir, me resta despedirme. Ha sido un placer y bye bye. Chaito.